han dado un número. Number 294. Mirad el tamaño de la cosa. Es diminuta. Mirad la cena de Manu. Puto asco. Buenos días, día número 11 por Filipinas. Toca dejar este maravilloso alojamiento que hemos disfrutado un montón, sobre todo esta piscina, y ponemos rumbo hacia el centro de la isla como os dijimos anoche. Al final vamos a hacer una pequeña parada y vamos a intentar visitar los Tarsiers ahora porque nos cae de camino y luego llegaremos a nuestro siguiente alojamiento en la ciudad de Carmen. Bueno, pues ya estamos en el santuario. A partir de ahora no puedo hablar nada. Hemos visto un vídeo que nos ha explicado un poquito qué son los Tarsiers y qué es este santuario, que ya os contaremos después. Y ahora mismo vamos a entrar ya en la zona donde podemos ver a los Tarsiers. Así que apago el micro y simplemente os grabo. Pues esto ha sido todo. Hemos visto un total de 3. Creemos que al día se ven 3. Y le hemos preguntado al guía que cómo saben que están ahí. Y nos han dicho que todas las mañanas hacen como un reconocimiento, ven dónde están y te enseñan 3. También le hemos preguntado que cuántos Tarsier hay en todo esto, porque solo hemos visto 3. Y nos ha dicho que hay unos 200, tanto en la parte donde hemos estado nosotros como en todo el bosque que tenemos alrededor. Es verdad que podríamos ver o podríamos salir a pasear y quizás ver alguno, pero son tan pequeños, o sea, el cuerpo son unos 10 centímetros, que es que a mí me decía el guía, está ahí arriba y me costaba ubicarlo entre las ramas marrones. O sea, son muy complicados de ver. Ha sido una visita muy corta porque obviamente no podemos estresar a los Tarsiers. Son animales que se estresan muy rápido. Pensad que se han registrado casos en los que los Tarsiers se han agobiado y han llegado a ahogarse del susto, del nervio, del estrés. Entonces es muy importante ser respetuosos, ir en silencio y la verdad es que ha estado todo bastante bien. Lo recomiendo muchísimo porque son 5 minutos, no es que paséis 40 minutos delante de los animales y merece la pena ver un ser tan especial y tan curioso como el Tarsier. Como también nos pillaba de camino, hemos decidido parar aquí en esta estación de barcos, que es desde donde salen todos los cruceros por el río Lobok. Os resumimos, entras en la estación, hay un montón de gente, vas a un mostrador, te piden tu número de taxista, que nosotros no teníamos porque hemos venido andando, y te apuntan. Me han dado un número y hay que esperar a que nos llamen. Cuando nos llamen se pagan 850 pesos por persona y de ahí pues ya entras al crucero, que sale desde las 10 hasta las 2:30 cada media hora. Bueno, llevamos poco menos de una hora, unos 45-50 minutos esperando. Ya van por el número 54, estamos a puntito de embarcar y a ver qué tal, porque la verdad es que esto está petado. Yo no me quiero imaginar cuántos barcos tiene que haber por el río, porque no ha parado de llegar gente, tanto para montarse como de bajándose de los barcos. 56, quedan 2. Igual es la experiencia de nuestra vida o igual es un mojón de grande del tamaño de la isla de Bohol. Entonces, nada, os vamos contando y quedaos con nosotros. Bueno, ahora que ya tenemos los tickets, tenemos que esperar a que nuestro barco esté disponible. Nuestro barco es el número 8, acaban de llamar al número 1 para embarcar, así que nos han dicho que el siguiente, ¿no? Un barco más.
Ya está aquí nuestro barco, el número 8. Embarcamos por la puerta 3 y no sé qué. Estamos en la mesa 5. Somos 4 personas. Mirad qué guay, cómo te amenizan la entrada. Nos han dicho que en el barco también hay música en directo, ¿eh? ¡Vámonos! Una buena donación. Los pobres llevan ahí tocando todo el día. Bueno, pues ya estamos en el barco. Lo primero que nos han dado ha sido nuestra mesa número 5, como nos habían dicho. Y ahora ya directamente podemos entrar a comer. Es buffet libre. No sé si habrá muchas opciones para vegetarianos o muchas opciones sin gluten. Pero bueno, oye, no está mal, buffet libre. Sé de alguien de este grupo que va a comer por los 4. Vamos a pagar 4 personas, pero va a haber una que creo que lo va a amortizar muchísimo. Así va el percal. Nosotros solo podemos fideos y de dudosa procedencia, no sé de qué será la salsa, pero bueno, aquí están, fideos. El señor M, por supuesto, el que más variedad ha cogido y el que más cosas puede comer. Lorena ha apostado por un maravilloso arroz blanco acompañando a los fideos, por si eran pocos hidratos. Y Eva, obviamente, arroz blanco, como no podía ser de otra manera, y pollo, porque lo del gluten aquí... Pobrecita, lleva ingresada... ¿Cuánto llevas ya de viaje? ¿17 días? Sí. Bueno, como habéis podido ver, la última parte del tour se ha descontrolado un poco. Han raptado a Lorena, han empezado a llamarla estrella del pop, estrella del dance, guapa, española, ole, ole. Y cuando nos hemos dado cuenta, la teníamos ahí bailando entre 10 o 15 filipinos. Ha estado guay, ha estado guay. La verdad que muy divertido. El tour en sí, bueno, pues sin más, un paseito por el río, comida bien para la gente que come de todo, para nosotros un poco escasito, pero nada, muy divertido. We have been living here for more than 2 weeks. You enjoy this? You wanna say something to Spanish people? Hi everyone, nice meeting all these nice people Yeah. from your country. Acabamos de llegar a las Chocolate Hills, va a ser nuestro primer intento de ver el atardecer. Y nada más llegar, se supone que tienes que pagar 100 pesos de entrada, cosa que yo no sabía. Y ahora nos montamos en una furgoneta que nos sube al mirador. O sea, hemos venido en nuestro propio coche y ahora alquilamos una furgoneta que nos sube al mirador. Un poco raro, la verdad. Pero bueno, os vamos a contar a ver qué tal. Dicen que es una de las cosas más bonitas de Filipinas o la más famosa de Filipinas. Problema, pues que está aquí media población de Filipinas y otra tanta del resto del mundo. We fit in for... Vamos para adentro. Tourist Trap número 2 del día. Hoy el día se va a llamar Turistadas. Han sido literalmente 30 segundos en furgoneta aproximadamente lo que hemos tardado en subir la cuesta y ya estamos aquí. Es un café que hay, una cafetería que hay ahí delante, la estación de autobuses furgonetas
Y esto de aquí, que no sé lo que es muy bien, pero creo que es una escalera que te sube a lo alto del mirador o a lo alto de una de las colinas. Toca subir al mirador. Vamos a contar cuántos escalones había. En Bromo había 200 escalones. A ver cuántos escalones son estos, que se parecen mucho. Ya hemos llegado a lo alto del mirador y las vistas son increíbles. Mirad qué impresionantes las vistas, cómo se ven las colinas. Suelen tener entre 200 y 500 metros de altura, hemos leído. Y es una pasada, hay muchísimas. Y en teoría son formaciones naturales, ¿eh? En teoría todo esto ha sido una formación geológica 100% natural. Impresionante las vistas desde aquí. Es cierto que las colinas son una locura, o sea, pensar que esto es una formación natural es de esas cosas que te peta la cabeza. Son preciosas y no me quiero imaginar en la época seca cómo se tienen que poner así marroncitas, que les dé el sol del atardecer. Entiendo perfectamente que se llamen las colinas de chocolate, porque simplemente viéndolas así de verde son una preciosidad, y de marrón tienen que estar súper bonitas. Y para disfrutar del atardecer vamos a bebernos una Coca-Cola fresquita aquí en el mirador que tienen, que la verdad es que está muy bien. Y para ver el atardecer va a ser una locura, porque es que las mesas que tienen dan justo al oeste. Y se va a ver un atardecer que esperemos que sea épico y podamos enseñaros cómo me está gustando esto de las Chocolate Hills, ¿eh? Mirad qué maravilla de vistas y qué atardecer tan bonito con estas increíbles colinas. Buah, increíble, ¿eh? No me lo esperaba tan bonito. Sabía que me iba a gustar porque las fotos eran espectaculares, pero es que estoy disfrutando mucho. Y esto ya lo hemos dicho algunas veces. Últimamente disfrutamos mucho más del turismo de naturaleza y el de paisajes antes que el turismo de ciudad. Es cierto que, por ejemplo, Bangkok y Singapur han sido ciudades a tope y poco paisaje, aunque el sur de Tailandia ha estado muy bien, pero de verdad estas cosas son insuperables. Como echo de menos Escocia, ¿eh? En momentos así me acuerdo de los 8 meses que hemos pasado en Edimburgo viviendo y me dan ganas de volver. Y por aquí el resto del equipo disfrutando de una Coca-Cola fresquita. Mirad la Coca-Cola que tiene Eva. Mirad el tamaño de la Coca-Cola. Es diminuta. Y ella feliz. Lorena con su agua y Manu con su San Miguel. Que por cierto, curiosidad, San Miguel es una cerveza filipina. Nadie lo sabía, ¿eh? Yo sí. Dato interesante del día. Pensaba que era española. No. Pues ya hemos llegado, parece que hemos encontrado la casa. La verdad es que el pueblo está en bastante mal estado y de repente vemos este casoplón aquí todo renovado con las paredes de madera y el suelo de mármol o falso mármol, y la verdad es que sorprende bastante. A ver qué tal, vamos a intentar hacer el check-in y os enseñamos la habitación. Este va a ser nuestro alojamiento para los próximos 2 días. No os esperéis mucho porque en esta zona de Bohol no hay muchos alojamientos, entonces hemos cogido una habitación familiar para 4 personas. Hay una cama de matrimonio ahí. Ahí en la entrada tenemos una pequeña mesita para trabajar, aunque vamos a trabajar bastante poco. Y luego aquí hay una zona que es una cama de cuasi matrimonio abajo y ahí arriba una litera, pero la litera aquí pone de repente, por favor, no subirse nada que pese más de 50 kilos. Dependemos de esa maquinita para sobrevivir los próximos 2 días, las próximas 2 noches, porque hace un calor insoportable. Hemos intentado buscar un sitio para cenar, pero es que realmente no hay nada. Creo que hay como 4 restaurantes, todos cierran a las 8 y son las 7:30, y opciones vegetarianas y sin gluten pues os podéis imaginar, ninguna. Así que hemos visto que aquí hay un 7-Eleven en una gasolinera y vamos a ver si el viejo confiable 7-Eleven nos salva la noche de hoy y mañana ya podemos planificar todo mejor, porque si no hoy nos vamos a dormir con el estómago vacío. Vamos a comer de nuevo esta hamburguesa Plant Based, que está muy rica, pero es verdad que yo me caso. Hemos encontrado un nuevo sándwich de huevo, que es enorme, mirad lo grande que nos lo van a calentar y a ver qué tal. Este nunca lo hemos probado. Y también hemos encontrado algo vegano, que es hamburguesa vegana con champiñones y arroz, que tampoco lo hemos probado nunca.
y a ver qué tal, porque es de la misma marca que las hamburguesas y las hamburguesas están ricas, así que imagino que esto también está rico. Y lo bueno de algunos 7-Elevens por aquí, por Filipinas, es que te calientan la comida y te vienes aquí a cenar. Tienen unas mesitas preparadas en todos los 7-Eleven que hemos entrado, incluso en Tailandia. Y aquí estamos nosotros para cenar. Mirad la cena de Manu. Puto asco. Dios. A ver, baja la tapa. Mirad la foto. La carne picadita y rica, segura. Vómito. Comida de perro. Y esto me pasa por reírme de Manu. La pinta de nuestro arroz. Se supone que es una hamburguesa que está ahí, dentro de ese líquido raro. Es arroz con una hamburguesa y salsa de champiñones. Bueno, ¿qué es esto? Mejor de 30. ¿Qué es esto? Bueno, por lo menos tenemos unas buenas vistas de la catedral, aunque solo veis mi reflejo. Menudo mojón.